gracias al Señor por este nuevo año que comenzamos. ¿Cómo lo han pasado este final de 2020? ¿Festejando? ¿Comiendo mucho? Todos coincidimos en algo, ¿ves? Hay unidad en la iglesia, todos hemos comido un montón. Tenemos algo en común, ¿no? Pero esto es algo en común con el ser humano, me parece. Podemos dar gracias al Señor este primer domingo del año 2021, ¿verdad? No sé si a todos le pasa o todos lo hacen, de poder hacer un resumen al final del año. No sé cuántos han hecho un resumen de su 2020. Yo lo hago. Pensado, ¿no? No digo nada escrito, ni digo, sino en tu pensamiento, si te has detenido un momento y has dicho, bueno, este 2020 ha sido de esta y de esta manera, pero hoy, finalizado este año, me encuentro de esta manera. ¿Alguna vez lo has pensado? Yo lo suelo pensar. Les decía recién y el otro día, cuando fue el mismo 31, hablaba con mi socia en mi trabajo y ella me decía, tenemos que juntarnos, poner el día en que nos vamos a juntar y nos vamos a sentar a charlar y vamos a planificar este año y vamos a ver aquellas cosas que son una bendición, o sea, que son buenas para nuestro trabajo, que nos van a hacer productivas, que vamos a ir bien, y aquellas cosas que no lo son, para poder quitarlas del medio, ¿no? Y ella es muy planificadora y siempre en esa área del trabajo, ¿no? Es la que por ahí me trae de vuelta al orden, porque yo por ahí voy por todos lados, pero ella es más de números y más organizada. Yo lo quiero hacer todo desparramado, ¿no? Pero ella me decía, y ella siempre saca cuenta, esto esto no da ganancia, fuera. Entonces me decía, tenemos que juntarnos para hablar de esto. Y entonces ahí nomás esto pensaba y venía a mi mente y decía, verdaderamente, y siempre lo hago con el Señor, ¿no? Quizás al comienzo de este 2020 tenía muchos planes, ¿verdad? Planifico muchas cosas y digo, bueno, quiero alcanzar en lo personal tales cosas y quiero alcanzar en mi comunión con Dios y en mi vida con el Señor tales cosas, ¿no? En mi trabajo, cada uno en cada área, ¿no? Con mis hijos, con cada área podemos decir, estos son mis planes. Quizás se terminó el día 31 y pasamos, está muy fuerte, ¿no? Y pasamos al siguiente, que es día primero. Parece que no pasó nada, ¿no? Simplemente pasó un día y llegamos al otro. Pero es bueno hacer planes, porque si no hay un orden, no hay objetivos, no hay metas, entonces vamos un poco a la deriva, ¿no? En cambio, si nos ponemos objetivos y nos ponemos metas a los cuales alcanzar en este 2021, aunque el Señor cambie esos planes y nos vaya conduciendo y nos vaya mostrando el camino, por lo menos ¿no? Hay algo en lo que Dios pueda trabajar. Cuando tenemos muchas cosas desparramadas se nos van las fuerzas, ¿verdad? Tenemos demasiadas cosas y si no ponemos un orden, hacemos poquito de aquí, poquito de allí, poquito, pero nunca logramos terminar nada. ¿No te ha pasado? A mí me pasa mucho. Y encima he planificado, pero al día siguiente me levanto con un pensamiento diferente y estoy planificando otra cosa, ¿no? Porque no me centro en algo fijo, ¿no? Y no desecho aquellas cosas que son como un estorbo, ¿no? Entonces yo pensaba en estos días y le decía al Señor, bueno, este año quizás fue distinto porque creo que ninguno esperábamos vivir lo que hemos vivido, ¿no? No esperábamos vivir nada de lo que estamos aún viviendo y hemos pasado el 2021 y seguimos con muchas situaciones, ¿no? Pero pensaba en lo verdaderamente importante, ¿no? Que es para nosotros como cristianos, nuestros objetivos
no son los logros en el trabajo o quizás en las cosas materiales, sino, como dice la palabra, busca primeramente el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura. Entonces, sabiendo esto, nuestros planes y nuestros objetivos están con el Señor, ¿no? Están todos enfocados hacia Él, ¿verdad? O por lo menos deben estarlo. Y les decía recién que preguntándole al Señor que me diera una palabra para mi vida, para este año, le pedía una palabra y esperaba que Dios me hablara, como hablaba recién con mi hermana Ana, y decía de prosperidad, ¿no? De éxito en medio de un tiempo tan difícil. Yo le decía al Señor este tiempo, no hay nada mejor que tener éxito en un momento difícil en que el mundo está pasando por una situación difícil y es en todos, porque así tu nombre es glorificado, ¿no? Y yo muchas veces le decía esto al Señor, cuando los hijos de Dios brillamos en medio de la dificultad, tu nombre es glorificado. Y pensaba mucho en este tiempo y esperaba una palabra del Señor que me dijera algo tremendo que Él iba a hacer con mi vida, ¿no? Que en un momento había cosas que fueran a cambiar, ¿no? Y el Señor, meditando y pensando, trajo una palabra durante muchos días a mi corazón y cada vez que estaba peleando una situación difícil, no sé, ¿ustedes han peleado situaciones difíciles en este 2020? Yo he peleado situaciones muy difíciles, muy difíciles, pero muy difíciles. Situaciones que no golpean solamente a lo exterior, sino al corazón, ¿no? Que llegan al corazón. Nos toca vivir cosas que llegan a nuestro corazón. Y pensaba, y el Señor traía esta palabra, y en cada momento de dificultad venía este versículo, que yo decía, bueno, por ahí se me podía olvidar, pero no. En cada momento de dificultad, el Señor me decía, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Y es una palabra que venía a este tiempo a mi vida y vuelta pensaba, bueno, Señor, dime qué vas a hacer de mi vida en voy a hablar más despacio, en este 2021. Dame una palabra en la cual me pueda plantar en oración, en cual pueda yo reclamar. Ustedes saben que a veces queremos palabra de Dios porque los que oramos nos plantamos en oración y reclamamos esa palabra y oramos por esa palabra y desatamos esa palabra. Entonces necesitamos palabra de Dios para comenzar, aunque simplemente haya cambiado de un día al otro, pero es un tiempo donde paramos para reflexionar, ¿verdad? El mundo entero hace reflexiones. Y yo pensaba, Señor, dame, y Él me daba esta palabra. Yo decía, bueno, algo más. ¿No tienes algo más por ahí guardado? Pero no. Venía otra vez. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Si tienes dificultades, si estás batallando con cosas, el Señor me decía otra vez, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Vamos a leer en el libro de Lucas, en Mateos. En Mateos 16. 16, versículo 13. Meditando en esta palabra que el Señor me daba y pensando en lo que me quería decir a través de esto, el lugar donde debo pararme para vivir y para comenzar este año, ¿verdad? Y si quería palabra en la cual estar firme y en la cual batallar contra las situaciones que voy a vivir, venía y yo decía, bueno, Señor, cuando tú dices que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, no estás hablando de tanta prosperidad, ¿no? Estás hablando de para que haya un prevalecer de parte de alguno de los lados, tiene que haber una batalla. Entonces venía mi pensamiento, bueno, ¿qué queda por delante? ¿Qué queda? Queda batalla, ¿no? Quedan tiempos que pelear todavía, ¿no? Pero había una garantía de parte de Dios, es que la victoria ya está concedida, ¿no? La victoria está concedida. No significa que todavía no te queden situaciones en las cuales pelear,
pero significa que Dios me estaba diciendo, bueno, la victoria ya está concedida. Y esto es lo que quería compartirles hoy, ¿no? Lo que el Señor dice a través de esta palabra. Y me llamó mucho la atención porque yo esperaba que Él me dijera, mira, si en tu forma de pensar, en tu familia, en tu casa, te paras con este pensamiento y empiezas a orar a partir de aquí, vas a ver victoria. Yo esperaba que Dios me dijera directamente eso. Y esperaba que me dijera, mira, si tú te paras en tu trabajo y pones un pensamiento en esto y empiezas a batallar desde aquí, tú verás victoria, ¿no? Y si tú te paras en tu servicio, quizás desde este punto de vista tú verás victoria. Pero el Señor solo resumía en las puertas del Hades, no prevalecen contra la iglesia. Todo lo resume el Señor en la iglesia. Fue algo tremendo. El Señor habló a mi corazón que el lugar de todas mis batallas para este 2021 estaba dentro de la iglesia. Qué fuerte, ¿verdad? Porque a veces estamos con la mirada enfocada hacia otras cosas, esperando escuchar de Dios algo diferente. Y yo le preguntaba al Señor, ¿por qué hablas de esta manera, no? Y quizás es algo que ha sido dañado en este 2020 a través de los confinamientos y a través de tantas cosas que nos han tocado vivir, la comunión, la firmeza, ¿no? El enemigo ha ganado terreno en cuanto a lo que significa la iglesia. Y el Señor me hablaba muy fuertemente, el lugar donde el cristiano debe batallar todas sus peleas y todas lo que le toca vivir es dentro de la iglesia. Qué tremendo, ¿no? No sé si lo habías pensado. ¿Cuántos lo habían pensado? Una allí. Hay una que pensaba como yo. Es el Espíritu Santo. Pues sí, es así. Me sorprendió la respuesta de Dios, ¿no? Queriendo esperar palabras de prosperidad, el Señor me dice, te voy a decir solo cómo tienes que hacerlo. Ahí se resume todo. Y pensaba, porque a veces yo he vivido en mi corazón, en mi vida, he vivido tiempos difíciles. Les decía recién cuando estábamos en la otra reunión que a veces las batallas que uno gana, ¿no? Que uno gana, te dan autoridad, ¿verdad? Siempre decimos, cuando yo gano una batalla, tengo autoridad sobre esa situación, ¿verdad? Sea la que sea, cuando tú ganas algo, tienes autoridad para hablar, tienes autoridad para actuar en cuanto a ese tema. Y yo viví una etapa de mi vida en la que algo sucedió en mi corazón y me encontraba en un momento de duda, en un momento de división en mi interior, en un momento donde yo no me identificaba con la iglesia. Me parece tremendo, porque no podía formar parte, algo había sucedido que había roto esa relación con la iglesia. Y fíjense que cuando la Biblia aquí nos habla del poder del Hades, es como que todo lo malo que es el infierno, todo lo que se junta, sus límites están hasta donde comienza la iglesia y no puede atravesarlo. Entonces, el tener una relación rota, dañada con la iglesia, significaba algo malo, ¿no? Por eso digo que puedo hablar y el Señor me trajo a la memoria aquellos tiempos en los que yo viví y batallé con estas cosas. Y quiero que leamos, si puedes, Anita, leerlo, desde el capítulo 16, versículo 13. Si lo tienen todos, lo leemos. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.
Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a los discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Fíjense que el Señor, cuando uno lee el Evangelio, ve que aquí para el Señor y lleva a los discípulos a que declararan con su boca lo que había en el corazón, ¿verdad? Él les hace una pregunta y espera la respuesta. A veces, como dice, lo que declaramos con nuestra boca es lo que está en nuestro corazón. Él luego de esto empieza a poner su mirada hacia la cruz, ¿no? Él venía con un ministerio de poder, de liberación, de sanidad, y en este momento que había mostrado y que había caminado y había enseñado a los discípulos, y les dicen, bueno, después de todo lo que hemos vivido juntos, ¿cuál es vuestra opinión acerca de mi persona? Y yo pensaba en una palabra que hemos escuchado mucho este tiempo, y que es la identidad. ¿No lo has escuchado, no has sentido esta palabra identidad? ¿No? Yo creo que es algo que hay incluso leyes, ¿no?, preparándose para que te puedas identificar con lo que tú quieras, o con lo que te apetezca, ¿no? Yo creo que el enemigo trabaja mucho en este tiempo para romper la identidad de la persona, ¿no? Y cuando una persona no se identifica con algo, va dando tumbos para un sitio y para el otro, ¿no? Y está a merced de cualquier corriente y de cualquier comentario que salga por el lugar donde se mueva, y es arrastrado. Fíjense que el Señor se para y les dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea y de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Jesús le dijo, ¿qué dice la gente? ¿Qué se comenta en el pueblo? ¿Quién soy? ¿Qué soy para la gente? ¿Qué hablan de mí? Entonces, aquí se levanta Pedro y dice, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. No sé por qué llegaron a la conclusión de que el Señor podía llegar a ser Elías, porque quizás el poder de los milagros sobrenaturales en Jesús podían encontrar alguna similitud con Elías, ¿no? Dice que eres Jeremías, no sé por qué lo comparan con Jeremías, pero dicen que Juan el Bautista, ¿no? ¿Saben? En poco antes, Juan el Bautista había sido muerto ya, ¿no? Y creían que estaba la posibilidad de que se hubiese reencarnado en Jesús, no sé. Pero el pensamiento de la gente era diferente. Unos pensaban y sacaban sus propias conclusiones acerca de Jesús. Y eso pasa hoy en día también. No es algo que pasaba solo en esa época. A veces, aunque el tiempo haya pasado, aunque la ciencia haya avanzado, aunque el mundo exterior sea muy diferente al que era entonces, el mundo interior del ser humano sigue estando hecho de lo mismo, ¿no? Podemos cambiar, en este tiempo podemos hacernos cirugías y podemos reconstruirnos todos, ¿no? Yo he visto unos programas de gente que se ponía su cara como la de un animal, unas cosas horribles. ¿Por qué? Porque se identificaban con un género de algo muy raro. He visto gente hay programas, no sé si alguna vez han visto, yo he visto uno donde las cirugías que se hacen como gatos, es verdad, como serpientes, lo vi a ese también, qué fuerte, porque ellos se identifican con ese tipo de cosas, ¿no? Qué tremendo.
aquí el Señor les está diciendo a los discípulos, ¿y tú? ¿No? La gente y los comentarios arrastraban, ¿no? Y cada uno podía apoyarse en lo que más, con lo que más le gustaba o con lo que más cercano se sentía. Pero aquí se levanta Pedro y dice, ¿y ustedes? La gente dice eso acerca de mí, pero ¿ustedes qué dicen de mí? Y él le dice una declaración tremenda. ¿Por qué? Porque sus ojos habían sido abiertos, porque ese tiempo que él había caminado al lado del Señor, había sido transformada su visión de las cosas. Él se identificaba con el Señor, si no, no podía haber hecho una declaración como esta, ¿no? Y es algo que quiero que te quede grabado. La cercanía a Cristo hizo que Pedro lo pudiera identificar como el Hijo del Dios viviente. Jesús hizo que Pedro hiciera esta declaración, quizás para que él mismo la pueda oír, para que la puedan oír los discípulos, para poder asentar la base de la iglesia. Entonces, él hace que Pedro vea que él se identificaba. Y quiero que te quede esto, guardes esto, porque la identidad es algo que el enemigo trata de distorsionar con mentiras, ¿no? La verdad acerca de Jesús es algo que el enemigo trata de distorsionar, ¿no? Contra más lejos vivas del Señor, menos te vas a identificar con Él. Según en el ambiente en el que te muevas, menos te vas a identificar con el Señor o más te vas a identificar con Él. Entonces, al estar cerca, la obra de Jesús fue enseñar a sus discípulos, prepararlos para que formaran ¿qué? Para que formaran la iglesia, ¿verdad? Este es el primer pasaje donde se habla de la iglesia, ¿no? Podemos ver que la iglesia no nació por un proyecto de un grupo de personas que dijeron, bueno, hay que hacer algo para continuar con un club, un grupo de gente, sino que nació en el corazón de Dios, que estaba preparada por Dios y quizás a veces no le hemos dado la importancia que debe de tener. Y pensaba en este día cuando el Señor me decía, el lugar sobre el cual te debes parar para vivir este 2021 se resume a la iglesia. No tengo más nada que decirte. Prácticamente es lo que sentí de parte de Dios. No tengo otra cosa que decirte. Si estás parada sobre la roca, tenés garantizado la victoria. No tengo algo nuevo para darte. Ya lo dije. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. El poder del enemigo, sus límites están donde la iglesia comienza. Si tú estás de este lado, saben, a veces puede parecer un poco dura, no sé, a veces me parece que soy un poco dura a la hora de hablar, pero para mí no es duro, es una palabra que trajo toda la victoria, todas mis luchas interiores y a todo lo que necesitaba, el saber que estoy parada dentro de la iglesia. Y para mí esto me llenó el corazón de alegría, porque viví una época de mi vida en la que por situaciones que viví no me identificaba con la iglesia. Me acuerdo que en aquellos momentos no asistía, y no digo porque dejes de asistir a una reunión o algo vayas a dejar de ser parte de la iglesia, sino hablo de lo que se produce dentro del corazón, cuando hay algo que no está funcionando correctamente, cuando te has dejado de identificar con Cristo. Saben que cuando Cristo, aquí hay una batalla que dice que las puertas del Hades no prevalecen, y a mí me gusta ese ejemplo de la muerte del Señor en la cruz, cuando dice que se oscureció todo cuando Él estaba allí, ¿no? Y pensaba si el Señor abre los ojos espirituales de la gente que estaba ahí en ese momento y les mostrara lo que está sucediendo en el mundo espiritual, ¿qué sería lo que se vería? ¿No? ¿Qué sería lo que se vería? ¿No? La congregación
de todos los demonios, la congregación del infierno que venía a ver la victoria sobre el Hijo de Dios. Esta gente que estaba con los discípulos creían que era Juan el Bautista o creían que era Jeremías, ¿no? No identificaban, los demonios identificaban bien a Jesús. Tenían bien claro que Él era el Hijo de Dios. ¿Saben? Y cuando uno puede decir, las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia, en el triunfo de la cruz podemos ver esta palabra cumplida. Porque el infierno se reunió para golpear con todas sus fuerzas sobre la roca sobre la cual está levantada la iglesia. Y cuando golpeó la roca era tan dura que el infierno fue destruido. Que el poder del enemigo cayó. Por eso cuando el Señor me dijo, las puertas del Hades no prevalecen, a mi corazón vino este momento. Y dijo, ¿hay algo más poderoso que Cristo? ¿Hay algo? ¿No? Entonces Jesús le dice, a ti te digo, Pedro, ¿no? La declaración que tú has hecho, las palabras que salieran de tu boca, que Jesucristo es el Hijo de Dios, esta es la roca sobre la cual es edificada mi iglesia. Por eso es tan importante estar metido en la iglesia. No es el único punto, es el primero donde el Señor empieza, ¿no?, a hablar de la importancia de estar unido. Todo el Nuevo Testamento nos habla, y aún allí en Apocalipsis nos dice que el Señor viene a buscar ¿a quién? A Pepe, a Juan, algunos desperdigados por allí. Viene a buscarnos al sofá de casa cuando estamos mirando la tele. El Señor viene a buscar a su iglesia, dice que es la esposa, ¿no? Representa una unidad tremenda, ¿verdad? Y a veces no le hemos dado. Para mí fue algo tremendo que el Señor me dijera esto. Este es el lugar de la victoria. Este es el límite para el enemigo. No puede atravesar cuando estás dentro, ¿no? El enemigo no puede vencer porque Cristo ganó ese día la victoria y el enemigo fue derrotado, ¿no? Entonces el Señor dice, yo soy la base, y desde ahí el día de Pentecostés sabemos que allí nació la iglesia, ¿no? ¿Qué estaban haciendo? Pescando. Unánimes juntos, orando y en unidad, buscando al Señor. Y hay otra de las cosas que quiero que hablemos un poco, porque la división es algo que destruye, es algo que se mete en la iglesia y que destruye. ¿Y cómo nace la división? Nace en el corazón de la persona. Y lo hablo porque antes les decía, cuando yo viví una situación como esta, y si hoy estoy aquí, es porque he tomado victoria, porque he escuchado, he decidido en aquel momento de dificultad, escuchar lo que Dios decía y no lo que el comentario de la gente decía, sino lo que Dios decía, y me he parado en lo que Dios me hablaba y he podido vencer. Si no hubiese sido así, hoy no estarían escuchándome. Pero a veces una victoria ganada nos da la autoridad para poder hablar de este tema, ¿no? Y el Señor me hablaba de este 2020, algo que el enemigo ha usado es dividir, ¿no? Es dividir, y la división, como decíamos, empieza en el corazón, cuando se crean pensamientos, ¿no? Cuando dejamos que entren cosas y entren opiniones, y cuando nuestra identidad con Cristo no está sana. Y si el Señor nos habla que todo lo que Él ganó lo delegó en la iglesia, ¿no? El libro de Efesios dice que toda la autoridad que Cristo tomó en la cruz la delegó sobre la iglesia. Entonces, el Señor me enseñó que no podía vivir una vida si no estaba unido, si no me permanecía unida. Dice que somos un cuerpo donde la vida de Dios fluye a cada uno de nosotros, ¿no? Por eso no puede haber división. Dice el libro de Hebreos que hay algunos
que a veces brotan las raíces de amargura, ¿no? Y que esas raíces de amargura matan y contaminan a otros, ¿no? Cuando yo no estoy unida al Señor, lo que me contamina es el pensamiento o la palabra de todo el ambiente que me rodea. Y si no estoy completamente llena del Espíritu Santo, entonces brotan aquellas cosas que una vez gobernaron mi vida, ¿no? Y causan una división tremenda. En mis tiempos de lucha venía mi pensamiento, ¿no? No necesito tanto estar, o quizás no encajo con el pensamiento de esta iglesia, porque no me gusta, qué sé yo, a veces, y lo digo, a veces nos enojamos realmente por tonterías, por cosas sin sentido, porque hemos bajado la mirada de ese momento de victoria en la cruz y la hemos puesto en el color de la pintura de la pared, o en las cortinas, o en el horario, o en el tiempo. Y la hemos puesto en cosas sin sentido. Pero esto nos pasa muchas veces a todos, me pasaba a mí, ¿no? Y por las distintas batallas que estaba viviendo en ese tiempo, me encontré en una situación en que había salido de los límites de la iglesia. Y estando en aquel momento, me acuerdo que lo que venía a mi mente todo el tiempo es: te estás muriendo. Es la palabra que venía. Era tal la opresión que tenía y que sentía en mi corazón por no estar pegada a la iglesia, que era lo único que me sostuvo y que me ayudó a crecer y a salir. El día que llegué a la iglesia fue el mejor día de mi vida. Por eso lo puedo decir así. Pero en aquel momento, cuando algo se había roto por las situaciones que vivía y salí fuera de esa cobertura, el Señor me decía ahí, en mi enojo, en mi furia, en mi descontento, en mi desánimo, me decía: te estás muriendo. Por eso yo creo que a mí me pasa este tiempo que se me estremece el corazón cuando veo a alguien que está patinando fuera de la iglesia, que se está separando, porque es terrible lo que se vive alejado y no podemos vivir fuera de ella, porque Dios dijo que sobre esto Él iba a derramar la bendición. Habló de la comunión y de la necesidad de estar pegados a la iglesia. Entonces, me acuerdo que en aquel momento me visitó la pastora allí en mi trabajo, y ella me dice un día en que este pensamiento venía constantemente a mi mente y yo le decía: no te voy a hacer caso porque tengo razón en lo que estoy diciendo y no te voy a hacer caso. Le decía a mi mente, ¿no? No sé, quizás soy la única que tiene batallas en el corazón. Soy la única, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo lo tiene. Y en aquel momento ella llega allí, a mi taller estaba yo sola, y se sentó al lado de la máquina y me viene y me dice: Dios me ha dicho una cosa, te estás muriendo. Yo dije, a mí se me quebró el corazón y en mi enojo me enojé todavía más. ¿Cómo te atreves a decirme algo así? Ella no le dije nada. Ella, sí, le dije, se fue ella con todo su amor. Pero Dios me dijo: te quiero tanto que voy a venir a decírtelo personalmente, ¿no? Y yo no podía negar que Dios me estaba hablando, porque era algo con lo que discutía solas con el Señor. No me voy a morir, puedo vivir sin comunión, puedo hacer lo que yo quiera. Pero el Señor me vino y me trajo a alguien que se sentara a mi lado y me dijera: te estás muriendo. ¿Qué sucede cuando estás separado de la iglesia? Las puertas del Hades prevalecen sobre tu vida. ¿Amén? Amén, no. No digan amén a eso. Hay que estar atentos. Entonces, cuando el Señor me hablaba: si quieres vivir un año de victoria, yo ya la he concedido. Solo párate ahí y no salgas de los límites. No salgas de los límites. Y es algo que quería tocar porque es algo que este año difícil ha golpeado contra la iglesia
¿no? Hemos tenido muchísimas normas que aprender a vivir con ellas, ¿sí o no? Estamos todos con las mascarillas puestas para que nadie se ofenda. Más o menos. Entonces, hemos aprendido a vivir con normas, ¿no? Y podemos poner 1000 normas más por la salvación y amor de la gente. Pero a veces nos hemos aprendido a cumplir con todo lo que se nos dice, ¿no? Y yo pensaba en este tiempo cuántas cosas estamos cumpliendo de la que el Señor nos dice. ¿Seguimos a rajatabla lo que Dios habla? ¿Lo que Él nos muestra en su palabra? ¿Estamos parados en el lugar donde las puertas del Hades no prevalecen o estamos caminando en los límites? O quizás el pensamiento común que corre por todos lados acerca de Jesús ha hecho algo en nuestro interior y ha contaminado nuestras vidas. Hay un pasaje que habla en el libro de Lucas, si lo quieren buscar. El libro de Lucas 11, versículo 14. ¿Lo lees, Anita? Si lo tenemos todos lo tienen, Lucas 11, 14. Estaba Jesús echando fuera un demonio que era mudo, y aconteció que salido el demonio, el mudo habló, y la gente se maravilló. Pero algunos de ellos decían: por Belcebú, príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Otros, para tentarles, le pedían señal del cielo. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Y si también Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ya que decís que por Belcebú echo yo fuera a los demonios, pues si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Ustedes fíjense que aquí el Señor habla del efecto de la división. Y hablo sobre esto porque es algo que sucede muy a menudo, ¿no? Viene una división que a veces creemos que es culpa del que está al lado, que es culpa de la iglesia, que es culpa del tiempo que nos tocó vivir, que es culpa, pero no identificamos que es en nuestro corazón. Aquí el Señor nos está mostrando y le mostraba a esta gente que le estaba escuchando, les decía: el enemigo no trabaja en desunión, sino que trabaja en una unidad tan tremenda que había logrado que este hombre, que era mudo, se quedara mudo y no pudiera hablar, ¿no? El enemigo trabaja unido para causar división en la iglesia, ¿no? Para causar división en nuestros pensamientos. Y el Señor nos dice: todo reino, toda casa, si en mi corazón hay división, yo no puedo permanecer firme, no puedo permanecer con cosas que dividan mi corazón entre el mundo y Dios, entre lo que yo quiero y lo que el Señor me está hablando, ¿no? Entre lo que a mí me gusta y lo que veo, ¿no? Y lo que Dios dice. Dice que una casa, una persona que está dividida en su pensamiento, no va a permanecer. No va a permanecer. Si los discípulos hubiesen estado divididos en el pensamiento acerca de Cristo, ellos no habrían permanecido, ni habrían podido declarar que Él era el Hijo de Dios, ¿no?
Jesús dice aquí al final, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Qué fuerte, ¿no? Quiero que nos quedemos con estas dos cosas, la identidad y la división, que es algo que el enemigo está usando en este tiempo para dañar la iglesia, para dañar nuestras vidas, para no identificarnos con Cristo, para poder aferrarnos a cualquier corriente o comentario, ¿no?, que se escuche por ahí, para hacer sentir a la iglesia que no es tan importante el congregarse, que no es tan importante el permanecer unidos o el tener el mismo pensamiento. ¿Saben? A veces no tenemos el mismo pensamiento, no somos clones los unos de los otros. Pero hay una similitud cuando el Espíritu Santo empieza a fluir en nuestras vidas, porque estamos unidos al cuerpo, y Él empieza a transformarnos. Sí empezamos a parecernos, ¿no? Cuando la gente vio allí a Pedro, a veces nos peleamos, que conste. Pero ¿saben qué? En la iglesia, como decíamos, ¿no?, estamos revestidos por la sangre de Cristo, porque Él ganó ese día, ¿verdad? Aunque el infierno se levantó, el Señor murió y venció y resucitó. Pero no dejamos de ser nosotros siendo transformados por el Señor. Puede haber un día que no nos guste algo o que no estemos de acuerdo con algo, pero no es razón para que deje que el enemigo tome parte en mi vida y tome el control en mis pensamientos o en áreas de mi vida. Porque esa división que él va a usar va a entrar de a poco hasta destruirte. No puede permanecer una persona que está dividida en sus pensamientos. No puede permanecer en pie una persona que está dividida en su iglesia, en su corazón, que no está formando parte. No puede. La Biblia lo dice. La división es causa de ruina. El enemigo entra y no entra de cualquier manera. Dice que entra como hombre fuerte, ¿no?, y toma posesión, porque encontró el Hades a uno que estaba caminando fuera de los límites, ¿no? El infierno encontró a uno caminando fuera de los límites de la iglesia y toma el lugar en su mente y en su corazón. Lo que él va a traer son pensamientos, ¿no?, equivocados, erróneos. Y si no estamos pegados al Señor, eso se va a hacer algo fuerte en nuestras vidas. Y a veces tan fuerte que llegan momentos en que no tenemos una visión clara de lo que la Biblia nos está mandando, ¿no? Y es algo que la Biblia nos habla. En los últimos tiempos vendrán tiempos difíciles. Vendrán tiempos difíciles. Vendrán donde la palabra no va a ser hablada con tanta claridad. Si no hay conocimiento y si no hay una plena unión al Espíritu Santo, a la iglesia, al plan de Dios, y lo repito porque a veces quieren imponer la unidad a la iglesia, y no es imponer. Yo creo que se desgarra el corazón del Señor cuando alguien cae, se desgarra el corazón del Señor, y creo que es lo mismo que el cristiano siente cuando ve a alguien que se está apartando del Señor, porque sabemos lo que hay afuera de la cobertura del Señor. Sabemos lo que el enemigo hace y sabemos cómo destruye. Y como el Señor dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. No hay otros términos medios, o con él o sin él. Vamos a leer en el Salmo 77. Hay un salmo que dice, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? No es este. Salmo 77 buscamos. Y pensaba mucho en esto, ¿no? Si el enemigo destruye el fundamento en tu vida, ¿a dónde te vas a apoyar? ¿Qué ha de hacer el justo? ¿No? Es el refugio del justo, habla ese salmo. Es el Salmo 11. Y me impactaba este versículo que dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿a dónde se apoyará el justo?
Entonces, a veces el enemigo no destruye, pero cambia las verdades. Si es experto en algo, es en cambiar las cosas. Saben que el día que Cristo resucitó, nos habla los evangelios que fueron guardas puestos a la puerta de la tumba, porque le habían escuchado decir que al tercer día resucitaría. Entonces los fariseos pusieron allí guardas a la puerta de la tumba porque creían que los discípulos iban a robar el cuerpo del Señor y iban a decir que había resucitado. Pero esos guardas, estando a las puertas de la tumba, el Señor resucitó, el Señor salió entre medio de ellos en victoria y ellos ni siquiera se dieron cuenta, ¿no? Cuando llegaron allí a los fariseos no sabían qué hacer, no sabían cómo había sucedido. Y hay algo que siempre me impactó porque el pensamiento tan rápido que tuvieron los fariseos es decir, bueno, vamos a decir esto. Les dieron una suma grande de dinero y les dijeron, ustedes van a decir de que ellos lo han robado, ¿no? Nada de que ha resucitado. Y dicen que este rumor se corrió por todos lados, fue expandido por todos lados, ¿no? Acerca de que Cristo no había resucitado. En el mismo momento de la resurrección, el diablo ya tenía un plan de confusión y de mentira para desparramarlo por todos lados. Así que fíjense, esto es algo que siempre me impactó, porque los rumores a veces atrapan mucho la vida de la gente, atrapan a muchos y enredan a muchos. Y él es experto en hacer correr rumores, comentarios y cosas que causan división. No era tan creíble este Jesús que iba a resucitar porque se lo robaron, ¿no? Dice que pagaron una gran suma de dinero y ellos dijeron que había sido de esta manera. Lo pueden leer en los evangelios, está en el final. El diablo es experto en hacer correr rumores para que la gente crea, en crear mentiras para salir al paso de la situación. Que si nosotros estamos identificados como estaba Pedro en aquel momento con Cristo y los discípulos, entonces sabemos al momento que es una mentira. Sabemos que Él resucitaría. Amén. Y aquí en el Salmo 77, Asaf, que es un hombre que tenía luchas en su corazón, y uno lo puede ver en alguno de sus salmos, como él luchaba muchas veces en sus pensamientos, el entorno que le rodeaba era de opresión, y es un salmista, así que yo me imagino que él vivía en medio de la congregación, ¿no? En medio de la que sería la iglesia en aquel momento. Y él, en medio de estas batallas, dice, con mi voz clamé a Dios clamé, Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche y sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y desmayaba mi espíritu. No me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba. Consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. Él hacía un resumen, ¿vale? Lo que decíamos hoy. Estaba ahí batallando y empezaba a considerar todas las cosas y a mirar todo lo que estaba viviendo. Y dice, me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. ¿Desechará el Señor para siempre? Es como decir, ¿me voy a encontrar siempre en esta situación? ¿Siempre va a ser lo mismo? ¿Siempre voy a pelear con las mismas cosas? ¿No volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? No sé si alguna vez te has encontrado en una lucha ahí, en tu interior, pensando, bueno, Dios ha estado hablando con el Señor y decir, ¿hasta cuándo con esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo con el otro? ¿Cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo voy a ver cosas diferentes? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y el 10, él hace un resumen y dije, enfermedad mía es esta. Me gusta este hombre porque él no echó la culpa y cuando uno lo ve
en otros de sus salmos también, no entendió en aquel momento que el problema lo tenía él en su interior. Más allá de lo que exteriormente le rodeara, más allá de todas las cosas que causaran presión a su vida, el problema de él estaba en su corazón. Y estas palabras cuando dice enfermedad mía es esta, ¿no? El problema está aquí adentro, ¿no? Y me gusta como dice al principio, con mi voz clamé a Dios clamé, Él me escuchará. Él fue a Dios en el momento de la aflicción, Él fue a Dios en el momento de la batalla, no fue a consejeros, no fue a lo que se hablaba, que no era correcto, sino que Él fue a Dios. A veces cometemos el error de no ir a Dios, sino de ir al entorno malo que nos rodea o de quedarnos anclados en la queja o en el enojo o en el descontento o en la desesperanza o en todas esas cosas que están oprimiendo nuestras vidas, ¿no? Y no salimos de esa situación porque nos quedamos anclados ahí, en ese pensamiento. Por eso me gusta este hombre que en el 10 dice, enfermedad mía es esta. Tenemos que aprender a identificar que cuando hay cosas que nos están apartando del plan de Dios para nuestras vidas, es cosas que suceden en el interior de nuestro corazón. El primer lugar donde el daño está hecho no es por si no pusieron la silla como yo la quería, o no hacen la reunión a la hora que yo quería, o no me gustan los adornos que pusieron, sino que es aquí. Hay un descontento en mi vida, hay un descontento en mi corazón que está causando una división. Me gusta este hombre porque él en su momento de descontento no fue a los razonamientos que haría una persona sin Dios, no fue al consejo de alguien que le dijera lo que él quería escuchar, porque eso es otra cosa que hacemos. Vamos al consejo de alguien que nos diga la palabra que nosotros queremos escuchar. Recién hablaba con Anita y me decía una palabra de prosperidad para este año, ¿no? Yo habría querido que el Señor me dijera, te voy a prosperar en medio de esta crisis y así como me estás pidiendo que mi nombre va a ser glorificado cuando te prospere en medio de un tiempo tan difícil. Yo habría querido prosperidad y prosperidad, pero el Señor solo me dijo esta palabra. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. ¿Querés victoria? Tenés que estar dentro de la iglesia. Tenés que ser iglesia, tenés que formar parte de ella. Me parece tremendo, creo que fue la palabra justa para mi vida, para comenzar este año, y es lo que quiero compartir contigo. Porque si uno se para desde aquí, recorre todo el Nuevo Testamento, vemos como Dios nos llama a esto una y otra y otra y otra vez. Para poder permanecer hay que estar dentro, hay que estar dentro. El enemigo trata de robar en este tiempo a la gente de la comunión con la iglesia, porque es la forma más fácil de destruirles. Hallarlos solos y desamparados, sin la fuerza para resistir cuando el Hades, cuando lo malo viene. Y podríamos hablar acerca de este tema muchísimo. Y Asaf dijo, enfermedad mía es esta, el conflicto está aquí adentro. Es aquí donde tiene que haber sanidad, ¿no? Esa palabra tremenda que escuchábamos el domingo pasado, que nos hablaba nuestra hermana Ana, de cómo el diablo trata de destruir a través de vivencia y a través de cosas nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios. Porque ahí es donde gana. Si rompe en algo, un poquito hoy, otro poquito mañana, otro poquito pasado mañana y el mes que viene, hasta que la grieta es tan grande que ya no te identificas con el lugar, no te identificas con el Señor. Entonces es mejor como Asaf pararse y decir, aquí el problema no lo tiene tal persona, ni tal lugar, lo tengo yo. Es algo que el Señor me enseñó en los tiempos
difíciles de mi vida en que yo les decía, no estoy en el camino de Dios por culpa de mi padre, de mi madre, de mi tío, del no sé qué, del no sé cuánto. No estoy en el camino de Dios por culpa de lo que me tocó vivir. No estoy en el camino de Dios porque el día que estuve en la iglesia no me gustó esto y el otro. El Señor me enseñó muy claramente, cuando no estás en el camino de Dios es por tu culpa. Porque la presencia del Espíritu Santo siempre está para hablarte en el momento cuando algo no estás entendiendo. Es algo que el Señor me lo dejó bien claro, porque como cualquiera de los que están luchando, mi respuesta también había sido esa muchas veces, echarle la culpa a otro. Es más fácil. Aparte, en el dolor del daño que nos han hecho, nos hacemos fuertes, ¿no? Nos hacemos fuertes ahí. Pero Dios y la palabra es larga y es tan clara. Nada podrá separarme del amor de Dios. Nada podrá separarme del amor de Dios. Si yo estoy pegada al Señor, ¿saben? Lo que Pedro vivió no fue fácil. Después le negó al Señor y acuérdense lo que escuchábamos. Dice que hasta insultó cuando negó al Señor. Pero él supo venir a los pies de Cristo después de haber hecho esta declaración y después de haber recibido las llaves del reino, de habérsele concedido ser el primero en predicar el Evangelio. Después de la predicación de Pedro es donde la iglesia nace, ¿no? Entonces después él negó al Señor, pero él supo en su momento difícil, él supo entender que él tenía el problema y solucionarlo. Y fue un gran hombre de Dios, tremendo hombre de Dios. No hay nada que pueda separarnos, porque él había vivido en una comunión con el Señor, que cuando metió la pata le hizo entender que la había metido. Y rectificó y volvió al camino y al lugar donde Dios le había llamado, ¿no? Y cumplió el propósito que Dios tenía, y así los discípulos. Me gusta Asaf, en los versículos siguientes sigue diciendo, cambia su declaración y cambia su forma de hablar y empieza, traeré a la memoria, después lo pueden leer en casa, todo el poder de Dios y todo lo glorioso de Dios, ¿no? Es ahí donde debemos pararnos. Y quiero que nos pongamos de pie y vamos a orar. Voy a leerles mientras un pasaje de Jeremías que dice, este pasaje habla, ¿no? En un momento también de aflicción que Jeremías está, le digo que se pongan de pie porque están ahí medios congelados, están durmiendo. Nos vamos a orar, pero quiero dejarles esta palabra de Dios que también habló a mi vida. Este pasaje en que podemos ver a Jeremías también luchando en su mente y en su corazón por lo que le estaba sucediendo en aquel tiempo. En Jeremías 15, versículo 19, le dice el Señor, por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Mira que en este tiempo en donde quizás somos golpeados con tantas normas y tantas cosas que tenemos que cumplir y nos aferramos a ellas y estamos tan aferrados a todas esas cosas, quiero animarte a que te aferres a las normas del reino. Son las únicas que te van a traer salvación. Son las que te van a llevar no solamente en este mundo, sino más allá, a una vida completa de victoria. Dice, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte, para defenderte, dice Jehová. Y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los más fuertes. Esta es palabra de Dios para tu vida, esta es palabra de Dios para mi vida.
¿no? Jeremías vivió en un momento donde le rodeaban muchas dificultades. Y Dios trajo esta palabra y le dijo, mira, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Dios quiere que comiences un año con metas, con objetivos, y que te pares en un lugar donde Él te llama a estar seguro. Yo quiero animarte si quieres pasar y hablar tú solo con el Señor. No necesitas que alguien venga a decirte nada. Creo que el Señor ya aquí te lo está diciendo, ¿no? A veces le está diciendo al profeta Jeremías, un hombre de Dios, un hombre poderoso en Dios, que tuvo un ministerio tremendo, ¿no? Le está diciendo si te convirtieres. Qué fuerte que Dios le diga, si ustedes han leído y conocen la vida de Jeremías, que Dios le diga, te tenés que convertir. Qué fuerte. Yo digo, Señor, gracias porque me lo dices a mí, porque triste sería para mí que me dejaras en el error. Gracias por decirme, cuando estoy equivocada en mi pensamiento, que la que tiene que convertirse soy yo. Que he dejado que en mi vida, en lo precioso que habías hecho en mí, se metieran cosas viles, como le pasó a él. Cosas que no tenían nada que ver con Dios. Cosas que quizá el tiempo del confinamiento, o las malas amistades, o los malos comentarios, o la corriente del mundo, hablaron a mi vida y yo las dejé entrar. O quizás lo que alguien me dijo entró en mi vida, y entre lo precioso que el Espíritu Santo había sembrado en mi corazón, se sembraron cosas viles. Y sí, el Señor nos va a decir, te tienes que convertir. Yo te animo como yo hago, me convierto, Señor, en una vez más este año, porque yo quiero ser como tu boca. Yo quiero estar en esta ciudad como muro fortificado de bronce. Quiero que cuando vengan las situaciones difíciles se encuentren con la iglesia delante mío y no puedan golpearme. Yo quiero tener una victoria garantizada para mi vida. Te animo a que cierres tus ojos y si quieres pasar, es muy bueno. No pasas a hablar nada más que con el Señor. ¿Saben? Es algo que yo hacía siempre, pasar. Porque para mí, le decía al Señor, en cada paso que doy es un compromiso contigo. Vengo a decirte a ti que acepto y quiero lo que tú tienes para mi vida. Tú puedes decirle hoy al Señor, en los proyectos de este año, quiero que tú seas lo primero. No hay nada más importante para la vida de un cristiano que el centro del pensamiento para un año que comienza sea la roca, que es Jesucristo. Sea Él. Él prometió traer a nuestras vidas todas las cosas por añadidura. Y a veces nosotros estamos haciendo otros proyectos donde Él no está incluido. Tenemos metas quizás a veces donde Él no es el centro, pero hay una victoria garantizada para aquellos que decidan escuchar lo que Dios dice, que decidan pararse firme a lo que Dios les está hablando. Gracias, Señor. Oh, gracias, 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 Jesús.